Bueno, buenas tardes, arquitecta. Mi grupo y yo le vamos a exponer el portafolio de la clase de Trata de Cerro de Pasco. Eh, los integrantes somos Naisha Durán Marillo, Axel Ríos, Diego Ramos Sarmiento, Nicole Matienzo Cedeño y yo, Andy Sichamino. Eh, para empezar, voy a hablar de la ubicación de Cerro de Pasco. Está ubicada en el distrito de Pasco, en la región de Pasco. Está a una altitud de 4.338 metros sobre el nivel del mar, siendo así la ciudad con más altitud del país y una de las más frías. Esta ciudad también es considerada la capital mineral del Perú gracias a los yacimientos de metales que se encuentran en ella. Eh, Con respecto al macroclima, la ciudad de Pasco presenta un 51% de humedad aproximadamente en todo el año. La temperatura mínima aproximada en todo el año es de 13 grados y como max, y como máximo es de 27 grados. El cielo en esta ciudad está mayormente despejado a principios de abril, aproximadamente hasta septiembre. El periodo más resplandeciente en Cerro de Pasco dura apenas 2 meses y los meses más oscuros son aproximadamente 6 meses y medio. Los inviernos son bastante largos también en este lugar y nublados. Pasando al microclima, al microclima, se pudo concluir que el Tajo que se encuentra en la ciudad provoca parte del frío y también provoca complicaciones en la salud de los trabajadores que están cerca de esta, así como también contaminan el aire y el agua con los metales pesados. La altura del Tajo es de unos 400 metros. La arquitectura del lugar. Las viviendas se encuentran en un entorno de minería contaminado por las explosiones de apertura. Sus viviendas típicas están hechas de techo de calamina con yute y tecnopor para evitar el frío, y por otro lado se usa madera gruesa para la estructura del techo. El diseño del techo es a doble agua para que permite desviar la lluvia hacia el exterior. Los muros se usan revestimiento de arena con cemento. Sus ventanas son pequeñas y en su mayoría enrejadas. Y en su fachada tienen un máximo de 3 pisos, el cual no poseen balcones. Entre sus características arquitectónicas más resaltantes tenemos la ventana enrejada, los muros de adobe, techo de madera y calamina y los pisos de madera. Siguiente diapositiva. Confort en la ciudad. En Cerro de Pasco, desde sus inicios, fue un centro minero, primero en el incanato y posteriormente de la colonia hasta la actualidad. Durante el desarrollo de la ciudad, las construcciones se hicieron con los materiales de la zona, que se adaptaron muy bien al clima del lugar. Luego se emplearon muros de adobe, piedra y pirca que permitían almacenar el calor producido en el día. Actualmente, estas edificaciones no tienen consideraciones adecuadas, ya que el estilo de las construcciones no se adaptan al lugar. Las temperaturas están en un rango de congelamiento todo el año, con una temperatura media en el rango frío. La humedad en el mediodía la humedad baja a un punto menor, ubicándose en el rango de confort todo el año.
y los vientos de la mañana se dan mientras las temperaturas son bajas, mientras los vientos del mediodía cuando son más altas. Siguiente diapositiva. Eh, su arquitectura más resaltante tenemos la Casa de Piedra, que fue construida bajo la planificación de Agustín Arias Carracedo por la empresa de Cerro de Pasco Mining Company para el uso de oficinas administrativas. Eh, Esta obra posee un valor arquitectónico representado por su diseño, su escala, volumetría, sus materiales y el sistema constructivo que hacen una clara referencia a la arquitectura de iglesia de las casas de campo del siglo XVII. Ya en lo que es la arquitectura sostenible, tenemos que el Cerro de Pascua es un lugar rodeado por montañas y en general tiene un terreno rocoso. Bueno, en conclusión, podemos decir de que Cerro de Pasco presenta un uso de naturaleza en algunas construcciones, más no en su gran escala. Si bien su arquitectura no daña al medio ambiente, no nos hace el uso máximo del material natural que el territorio ofrece. En gran parte de sus edificaciones son de concreto. También se hace uso del adobe para unir los ladrillos o inclusive hechos de este mismo material son construidos. Se puede decir que Cerro de Pasco es sostenible porque no daña su arquitectura y aunque el uso del material no sea algo mínimo, usan esos materiales y aportan ese toque de naturalidad a la estructura. Siguiente. En lo que son los condicionantes tenemos lo que es confort. En lo que es confort tenemos lo que son los parámetros arquitectónicos. En eso podemos decir lo que son las viviendas en zonas urbanas y rural. En las urbanas podemos decir que las edificaciones actuales no tienen consideraciones de acondicionamiento ambiental, debido a que este estilo de las construcciones de la costa es trasladado a esta zona. Bueno, en esa se ve una imagen que el diseño es de techo de doble agua para desviar la lluvia que se da, y también la estructura o la edificación máxima de 3 pisos. Las características tienen ventanas enrejadas, muro de ladrillo bloque y piso de concreto. En lo que es la zona rural, tenemos que el empleo de muros gruesos, como por ejemplo el adobe, tapial o piedra, u otro material similar permiten almacenar el calor producido en el día para guardarlo y descargarlo en la noche, ya que Cerro de Pasco es un lugar donde el clima es demasiado frío. Los techos es de paja y barro con estructura de madera usando los recursos naturales de la zona. También tienen muros gruesos de adobe y piedra para soportar las bajas temperaturas. Siguiente. Bueno, lo que es el confort personal tenemos dos, lo que es la vestimenta y la alimentación. En lo que es vestimenta, bueno, los pobladores usan ropa gruesa con mantas, ponchos, sombreros, hechos con lana de ovejas que ellos producen, el cual les ayuda a mantener el calor corporal. En lo que es la zona urbana, usan lo que es pantalón de lana y casaca. En la zona rural, poncho y chullo. En lo que es alimentación, podemos decir de que tiene una alimentación variada, ya que principalmente consumen cereales, tubérculos y carnes. Este tipo de alimentos contribuyen a elevar la temperatura del cuerpo. Bueno, en lo que son parámetros socioculturales, tenemos lo que es la cocina a leña, alimentos calientes, como entre ellas el mate de muña, la maca, el caldo verde y el caldo de cabezas. Le doy paso al compañero. Bueno, de acuerdo al metabolismo en Cerro de Pasco, en las actividades que realizan las personas, tenemos que se varía entre las actividades que mantienen. Esto se refiere a que, por ejemplo, actividades de... Andy, no veo nada. Hazle, o sea, pantalla grande. Ok. Em, Continuando, las actividades que realizan, por ejemplo, tenemos como actividades de campo, actividades de oficina y actividades mineras, las cuales tienen un alto nivel de complejidad de acuerdo también a la geografía y del lugar.
que esto se refiere a que tienen un MET de, por ejemplo, en ciertas horas. A esta hora de 4 de la tarde a 5 de la tarde, que se estima a una hora de que se despiertan, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, se alistan para ir al trabajo, de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 7 de la mañana desayunan y así continúan. También varían entre las actividades que realizan. Por ejemplo, las actividades de campo mantienen un MET más alto, las actividades de oficina un MET más bajo y las actividades mineras a un MET promedio más bajo aún. O sea, más alto todavía, por lo que se realizan actividades físicas más prominentes. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo ya dicho anteriormente, por ejemplo, las actividades de campo en las cuales se trabajan con el uso de manos y brazos, es un nivel pesado. En el caso de las actividades de oficina, actividades menos densas para el cuerpo, entonces se mantiene un nivel más ligero. Las actividades mineras, de acuerdo al trabajo en lo cual se realiza en la mina, se trabaja a un nivel más pesado, al cual por lo general las personas que están sentadas no tienen una actividad pesada con una velocidad de 390 y su rango es de 335. Siguiente. Bien, continuando con los mismos usuarios para determinar el clo y el tipo de vestimenta que presentan entre las estaciones de invierno y verano durante las zonas rurales. Entre su invierno, este presenta más altura, ya que los pobladores usan una vestimenta más abrigada entre chompas, mantas, ponchos entretejidos de lana de oveja y para mantener más el calor. Entre el verano, este no varía mucho, ya que mantienen un tipo de vestimenta similar. Entre su zona urbana, en el invierno, el clima es más fuerte y los pobladores usan vestimenta más abrigadas, como casacas impermeables, buzos, chalinas y guantes. Entre el verano varía, no varía mucho entre estos, pero tienden a usar unas prendas menos abrigadoras, pero igual la temperatura no varía durante el año. Y entre el análisis del cloro del invierno, por la ubicación y por su clima que presenta, su cloro no varía durante el año. Y el cloro del verano, por la ubicación y por el clima que presenta en su cloro, es menor de 1.2 y el cloro obtenido en Cerro de Pasco vendría siendo de 2.7. Entre las conclusiones del confort en la ciudad, entre sus viviendas, se observa que llegan a tener confort por obtener edificaciones apropiadas e integradas a su entorno. Entre lo que es su temperatura, estos también llegan a tener confort por el tipo de vestimenta que llegan a usar y al consumir los alimentos, ya que estos ayudan a mantener un calor apropiado un calor apropiado corporal. Entre sus conclusiones del CLO, la ciudad de Cerro de Pasco se llega a tener entre las estaciones de verano e invierno un CLO de 2.7 y por el tipo de clima, ya que estos usan ropa abrigada entre buzos, guantes casacas impermeables. Entre sus conclusiones del metabolismo, entre el tipo de usuario que usamos y entre sus actividades principales, se determina que presenta un nivel entre medio y pesado, con un rango medio en promedio a 20 y 35. Y en el pesado desde 230 a 330. Entre los rangos de estas actividades principales del campo y la minería.
Siguiente. Análisis climatológico. En cuanto al área de bienestar, se expresa cuando hay satisfacción con el medio ambiente que le rodea, tomando en cuenta la temperatura y la humedad del aire. El área de bienestar admisible. Es el área aceptable para la calidad de vida y la sensación térmica en armonía con el medio ambiente. Las ganancias internas se dan mediante la iluminación de una manera convencional, que sería por medio de aparatos de iluminación. Los sistemas solares pasivos se aprovechan los elementos constitutivos del edificio para aprovechar la energía solar pasiva y utilizarlo para calentar el edificio. La protección solar. En este caso, las plantas sirven de protección solar de tal manera que disminuya la temperatura. En la inercia térmica se da por los materiales que producen calor, como los muros o como la vegetación que hace el corte de viento. La inercia térmica con ventilación nocturna. Esto se da cuando las temperaturas durante el día son altas y bajan significativamente por la noche. La ventilación natural y mecánica. Tiene como fundamento una solución saludable y amigable que al juntarse con sistemas mecánicos nos permite garantizar el confort. Siguiente. Eh, Sistemas solares activos. Requiere de la energía solar para el funcionamiento y permite la captación y acumulación del calor. La calefacción convencional se genera calentando el suelo de tal manera de redirigir el calor hacia el exterior. La humidificación consiste en aportar cierta cantidad de vapor de agua para mantener una determinada humedad. En cuanto al enfriamiento evaporativo, se da cuando el vapor y el viento se dirigen hacia las hojas de los árboles y estas permiten enfriar el aire. La refrigeración convencional se da cuando el aire frío se desplaza desde hacia arriba y baja hasta el suelo expulsando el aire caliente. Y la deshumidificación es la reducción de la humedad de una habitación o de algún lugar cerrado. En el cuadro de Gibboni se determinará el climograma de bienestar de la ciudad de Cerro de Pasco a través de todos los meses, también obtenidos por los datos de su temperatura y humedad relativa, representando así cada mes un día típico como el amanecer entre sus temperaturas mínimas y su temperatura máxima. Entre el mediodía vendría siendo con su temperatura máxima y su humedad mínima. Así, obteniendo las líneas que representan el gráfico las variaciones de su temperatura y humedad por todos los meses del año. Ya, bueno, en lo que es la interpretación según el diagrama de Gibbon, tenemos lo que, de acuerdo al diagrama, se establece durante el año el clima no tiene muchas variaciones, a excepción de algunos meses como septiembre, noviembre y diciembre. Bueno, las estrategias que se encontraron fue las ganancias internas, los sistemas solares, tanto pasivos como activos, y ahí se puede ver en el cuadro de la temperatura, la máxima y la mínima temperatura que se dan todos estos meses. Siguiente. Como conclusión, tenemos que el diagrama hace que durante el año podemos observar que el terreno llega a una zona de confort de manera no tan gradual, por lo que el clima en Cerro de Pasco no varía mucho, la temperatura templada dura 2.6 meses, en el cual es de 19 de septiembre al 8 de diciembre, y la temperatura máxima promedio diaria es de 13 grados. El mes más cálido del año de Cerro de Pasco es noviembre, con una temperatura máxima de 13 y mínima de 1 grado. Y la temperatura fría dura un mes y medio, en lo cual es de 13 de junio a 2 de agosto. La temperatura máxima promedio diaria es de 12 y el mes más frío es en julio con una temperatura de menos 2 grados y máxima de 12 grados. Siguiente. Bueno, en el gráfico de All J
se puede concluir, bueno, el gráfico demuestra que la mayor parte del año es fría y a través de las líneas de colores que se presentan de forma inclinada, cada línea presenta un grado máximo de temperatura y porcentaje de humedad del año. Y eh, esta ciudad tampoco presenta una zona de confort bastante, algo que sea común, no se llega tanto al confort en este lugar. Eh, bueno, aunque no se pueda llegar a una temperatura óptima, los ciudadanos han sabido, han podido sobrellevar las subidas con el clima. También se puede observar que la temperatura suele tener porcentajes altos, ¿no? La humedad suele tener porcentajes altos. Bueno, continuando con el análisis de la carta estratégica, en el cronograma de bienestar se concluye de que, bueno, en este caso, bueno, las estrategias de bienestar no son tan aptas de acuerdo a los gráficos mostrados, por lo cual, como ya mencionó mi compañero, los habitantes se han intentado mantener al corriente y mantener su propio confort de acuerdo a las temperaturas. Entonces, esto nos refiere a que el ambiente dirigido hacia Cerro de Pasco no es tan propicio para el bienestar de las personas. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso se mantiene lo dicho y se concluye que la cantidad de horas y las cantidad de horas y la cantidad de horas trabajadas y la cantidad de horas en las cuales se mantienen en el ocio son constantes, ya que tienen una capacidad exacta para mantenerse al corriente con su cloya en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, concluimos que Cerro de Pasco muestra una temperatura extremadamente baja, ya que su clo se refiere, se representa, representativo, lleva a obtener un 2,7 de clo, debido a que su clima promedio ronda entre los -2 grados y 13 grados durante el año. Puede observarse que el terreno llega a la zona de confort de manera no tan gradual, por lo cual el clima de Cerro de Pasco no varía mucho. Esto hace que la población utilice materiales naturales que les permitan almacenar el calor producido durante el día. En cuanto al metabolismo de la zona, se observa que se presenta un nivel medio y pesado. Finalmente, se presenta un nivel medio y pesado. Finalmente, los gráficos muestran que la temperatura frías entre junio y agosto requieren de una estrategia mucho más equilibrada, donde se pueda obtener ganancias térmicas que permitan un adecuado confort ante las bajas temperaturas. Bueno, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, se mantiene que también Cerro de Pasco tiene, de acuerdo a las bajas temperaturas y de acuerdo a la contaminación que se mantiene en esa zona, es extremadamente eh, difícil vivir en esa zona, por lo cual los habitantes han podido mantenerse, bueno, han sabido mantener el confort y el calor. Eso sería todo.